economía como ciencia social. Bueno, la economía es una ciencia social. Es una ciencia social que es nueva, de nueva creación. Fue establecida, sistematizada a través de Adam Smith entre los siglos XVIII y XIX. Sistematizó esta ciencia económica porque antes de él la economía era más por intuición. No existía una ciencia que se dedicara a estudiar los problemas económicos. ¿Y cuál es el problema económico fundamental de la economía? Bueno, el problema económico fundamental de la economía es justamente la toma de decisiones. ¿Por qué es la toma de decisiones? Bueno, entonces, ¿cómo son las decisiones? Las decisiones son humanas, porque es una ciencia social. ¿Y por qué hay que tomar decisiones? Bueno, hay que tomar decisiones porque las necesidades que tiene el hombre son ilimitadas y los bienes para satisfacer esas necesidades son escasos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que fijar prioridades, tiene que decidir a cuál de esas necesidades va a atacar primero para poder satisfacer esas necesidades. A cuál va a atacar primero con los bienes que dispone. Entonces, entonces justamente estudia esa decisión. Y esa decisión es una decisión humana. Y como es una decisión humana, hay tantas decisiones como hombres. Las decisiones varían. Entonces, por eso estamos hablando de que se trata de una ciencia social y no se trata de una ciencia exacta. No se pueden establecer fórmulas matemáticas ni métodos abstractos para las decisiones económicas porque son netamente humanas y varían de un lugar a otro, de un país a otro. No es una ciencia exacta y el estudio justamente de estos problemas económicos no se pueden establecer para las ciencias, para la economía, no se puede establecer el método de las ciencias formales. Las decisiones económicas pueden cambiar con respecto a un país, con respecto a otro, porque hay seres humanos y los seres humanos son variables. Y deciden conforme a sus propias necesidades y a dónde le aprieta el zapato a cada lugar, ¿no? Cambia de contexto, cambia la economía. Bien, entonces por eso es una ciencia humana. Y hacer una ciencia humana es una ciencia social y se encarga de justamente el estudio de esas decisiones, cómo el hombre decide. Bueno, después, la escasez es una condición innata del ser humano. ¿Por qué es una condición innata del ser humano? Bueno, la escasez es una condición innata del ser humano porque sus necesidades son ilimitadas. Una vez satisfechas las necesidades básicas, quiere más, surgen otras, entonces nunca se van a terminar. Bueno, y ahí va a haber muchas necesidades que van a quedar insatisfechas siempre. Bueno, las ramas de la economía. Tenemos la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es la rama de la economía que estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos, cómo estos agentes económicos tomados individualmente toman decisiones y cómo la familia, el Estado, las empresas se relacionan entre sí. Bueno, entonces se encarga de estudiar una parte de la economía, es un estudio parcial de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Se encarga justamente del comportamiento de las fuerzas del mercado, se encarga del comportamiento de la oferta y la demanda con una parcialidad, con bienes parciales, por ejemplo el pan, el azúcar, los huevos, el petróleo, etc. Bueno, y después tenemos a la rama de la macroeconomía. La macroeconomía se encarga del estudio de los comportamientos globales de los agentes económicos y se encarga de temas claves como inflación, desempleo, crecimiento. Se encarga del estudio de los sistemas económicos tomados globalmente. Estudia sistemas económicos y estudia la economía en su conjunto, sistemas económicos, y se encarga justamente de países completos, de todo el sistema. Bueno, ahora la microeconomía habla de lo que son productos determinados, o sea, se toma un producto y se analiza su comportamiento, si es una cuestión de oferta, si es una cuestión de demanda, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, vamos a adentrarnos un poquito más. Una moda hace que el producto aumente su precio, es un problema de demanda, cuanto más demanda, más se va a aumentar el precio. La escasez de un producto, por ejemplo los huevos por una cuestión estacional, es un problema de oferta. ¿Qué pasa? No hay tanta oferta, entonces lo poco que hay aumenta el precio porque va a haber más demanda. Es así como se comporta el mercado. Bueno, después tenemos las escasez y las necesidades. Bueno, que es lo mismo que dijimos antes. Las necesidades humanas es todo lo que el hombre necesita, es todo lo que al hombre le hace falta.
Y las necesidades humanas siempre son ilimitadas, porque satisfecha una necesidad básica, el hombre siempre va a querer más cosas, va a querer. ¿Y qué pasa? Los bienes de los que dispone para poder satisfacer esas necesidades son escasos, son limitados, o sea, necesidades ilimitadas con bienes que son escasos, que son ilimitados para satisfacerlas. Entonces, por eso es necesario que tome decisiones. El hombre tiene que tomar decisiones sí o sí, y fijar prioridades de acuerdo con esas necesidades. Entonces eso es el problema fundamental que estudia la economía, porque la economía estudia cómo el hombre administra sus bienes y servicios, los bienes y servicios que dispone, que son limitados, que son escasos, para satisfacer las necesidades de su población, que son ilimitadas. Entonces, ¿qué estudia? Estudia cómo los administra, cómo fija las prioridades, cuáles son las cantidades máximas posibles que se pueden producir en un país con los recursos que dispone. Entonces, fijar prioridades. ¿Y por qué son ilimitadas? Porque siempre que se satisface una necesidad, aparece una nueva. Bueno, ¿qué es un bien? Bueno, un bien es cualquier cosa que el hombre necesita y que puede comprar. Estos son los bienes. Cualquier cosa que el hombre necesita y puede comprar. Y no solo se refiere a las necesidades básicas. Las necesidades básicas son aquellas que irremediablemente hay que satisfacer. Vivienda, alimento, vestido, salud, son aquellas que sí o sí hay que satisfacer. Bueno, pero una vez satisfechas esas necesidades, generalmente surgen nuevas necesidades, que son las necesidades secundarias. Y estas necesidades se transforman en bienes cuando se las puede comprar, cuando el hombre se las puede pagar, cuando las puede comprar. Entonces, ¿qué es una necesidad? Es todo aquello que nos hace falta. ¿Qué es una necesidad? Es todo aquello que le hace falta a una persona. Y que son siempre ilimitadas. ¿Qué son los servicios? Bueno, los servicios también son bienes, pero no son cosas materiales, sino que son actividades, son prestaciones. Entonces, los servicios también son bienes, pero no son materiales, los servicios son prestaciones. Entonces también son bienes, pero se trata de prestaciones. Interviene la inteligencia, interviene la destreza, interviene la habilidad de las personas. Por ejemplo, un servicio sería la apertura de una caja de ahorros, un transporte, educación, justicia, esos son servicios. Bien, después, la frontera de posibilidades de producción. Bueno, esto es lo más largo. Bueno, la frontera de posibilidad de producción. La economía es una ciencia social que estudia un problema económico. El problema económico es la satisfacción de las necesidades de un país con los recursos disponibles que siempre son escasos. Entonces, se tienen que tomar decisiones. Esa toma de decisiones se refleja en un gráfico. Ese gráfico se puede llegar a reflejar en un gráfico. Esa toma de decisiones es la frontera de posibilidades de producción de un país. ¿Qué representa ese gráfico? Que representa la máxima cantidad posible de bienes y servicios que ese país puede producir con los recursos disponibles en relación a otros bienes y servicios que también produce ese país. Bien, entonces, supongamos que un país produce pan, produce 100, tiene todos los recursos disponibles para producir pan y produce 100 kilos de pan. Y de repente quiere producir azúcar, entonces quiere producir 20 kilos de azúcar, con los mismos recursos disponibles. Entonces va a tener que bajar la producción del pan, va a tener que producir 80, después va a tener que producir 60 y así hasta formar una línea. Bueno, esa línea que vamos a unir, esa línea serial, esa línea que unimos desde arriba hacia abajo, los puntos de encuentro que existen en esa línea son las combinaciones máximas posibles. Combinaciones máximas posibles que existen. Todos los puntos que se encuentren sobre la línea son la cantidad máxima posible de ambos productos que ese país que estoy analizando puede producir con los recursos disponibles. Si tengo un punto que está por debajo de esa línea, a ese punto se le llama punto ineficiente. ¿Por qué? Porque va a haber recursos que no estoy utilizando. Por ejemplo, si quiero producir 20 kilos de pan y 20 kilos de azúcar, entonces va a haber gente que está sin trabajo. Ese es un punto ineficiente. Bien, si después me propongo como objetivo, me proyecto producir 80 kilos de pan y 80 kilos de azúcar con los recursos y la tecnología disponible,
Entonces, ese punto va a ser un punto inalcanzable. ¿Por qué? Porque no voy a poder llegar porque no tengo los recursos necesarios. Eh, entonces, bueno, es un juego entre punto ineficiente y punto inalcanzable. Y son las combinaciones más posibles. Bueno, después, entonces eso es lo que puedo establecer. Bueno, después también, otra de las cosas que podemos decir acá es que todos los países tienen su frontera de posibilidad de producción y tratan en lo posible de acercarse lo máximo posible al punto deficiente, pero nunca se logra, porque ¿qué pasa? Porque son máximos teóricos, son máximos teóricos, son combinaciones máximas teóricas eh, que se me están presentando. Bien. Una máquina puede fallar, un producto puede faltar gente, o sea, siempre el país va a tratar de acercarse a ese punto máximo de eficiencia, pero siempre los puntos se encuentran por debajo de la frontera de posibilidad de producción porque son ineficientes, porque justamente estamos hablando de lo que es una ciencia social, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de conductas y hay muchísimas variables que hay que tener en cuenta, porque pueden faltar los obreros, pueden ir los obreros pero va a haber un corte de luz, pueden ir los obreros y estar la luz perfecta pero fallar las máquinas, bueno, y ahí son horas que se pierden de trabajo y vamos bajando la eficiencia, no el punto de eficiencia. Entonces, generalmente son puntos ineficientes. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando comparamos un país con otro, generalmente algunos están más cerca de la frontera de posibilidad de producción y otros estamos muchísimo más lejos. Bueno, después otra de las cosas que también puede suceder es que se modifique alguna variable. ¿Cómo se puede modificar alguna variable? Bueno, que se haga más eficiente la producción con los mismos recursos. ¿Por qué? Porque varía la tecnología. Compré una máquina nueva que me hace producir muchísimo más con la misma gente que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se corre la frontera hacia la derecha. Entonces aumenta el máximo. Y también puede ocurrir que se contraiga esa economía, entonces se retrae. Hay una contracción económica, entonces retrocede la línea. Eso también es importante. Bueno, por ejemplo, un país en guerra, ¿qué pasa? Tiene que dedicar sus recursos a producir otras cosas, tiene que dejar de producir auto para, bueno, pero esas son decisiones que tiene que tomar, dejar de producir auto para producir acero. Además va a tener menos recursos porque la gente se va a la guerra. Bueno, después, entonces el punto ineficiente está por debajo de la frontera de posibilidad de producción. El punto inalcanzable está por encima de la frontera de posibilidad de producción. En todos los países buscan alcanzar ese punto, pero se sabe que es un máximo teórico. Lo que sucede es lo siguiente, que lo que están más cerca son países que tienen más crecimiento, o también puede ser que sean países más desarrollados si queremos combinar bolillas, ¿no? Bueno, nos sirve para analizar el sistema de producción de países en su globalidad. Y se tratan de acercar los países al máximo. Bueno, vamos a pasar a la unidad 2. Demanda de un bien. ¿Qué es la demanda de un bien? Son las cantidades de un bien que los consumidores deseen y estén dispuestos a comprar y puedan comprar, o sea, son las cantidades que los consumidores deseen y puedan comprar, o sea, tengan el poder adquisitivo para hacerlo. Entonces, si queremos hacer un resumen, la demanda es la necesidad más el poder adquisitivo. ¿Cuáles son las determinantes de la demanda? Bueno, las determinantes de la demanda son las razones que tiene la gente para hacer algo, o sea, son sus razones. Y que van construyendo lo que es la demanda. Las determinantes de la demanda son 5. El precio, los productos relacionados, los ingresos de los consumidores, los gustos y preferencias y las expectativas futuras. Bueno, el precio. El precio del producto, digamos que la demanda depende claramente del precio, porque la demanda aumenta. Cuando el precio aumenta se demanda menos, cuando el precio disminuye se demanda más. Eso es, o sea, cómo se manejan el precio. Bueno, después los productos relacionados. Bueno, los productos relacionados tenemos dos clases de productos relacionados, los productos sustitutos y tenemos los productos sustitutos y los productos complementarios. Bueno, los productos complementarios es el Fernet y la Coca-Cola. Los productos y los productos sustitutos es el café y la malta.
Bueno, en el gráfico, bueno, se supone que hay un solo, tenemos que es, en el gráfico vamos a usar el principio de ceteris paribus. Bueno, eh, entonces la demanda del café va a depender del precio de la malta. O sea, si por ejemplo la malta está más económica que el café, es probable que baje el precio, que baje la demanda de café, y suba la demanda de malta porque es un producto sustituto. Después tenemos otra determinante de la demanda son los ingresos de los consumidores. Si aumenta el ingreso de los consumidores, pueden necesitar, se aumentan los ingresos de los consumidores, pueden necesitar consumir más bienes. O sea, el precio va a ser el mismo, pero van a necesitar consumir más bienes porque tienen más ingresos económicos. Y si disminuye el ingreso de los consumidores, entonces la demanda se va a retraer, va a bajar la demanda, por más que el precio siga manteniéndose el mismo. Después, otro principio que tenemos, otra determinante de la demanda, son los gustos y preferencias. Bueno, los gustos y preferencias es aquello que es el gusto y preferencia, bueno, es aquello que nos gusta. Y si, por ejemplo, si algo se pone de moda, es un gusto, entonces la demanda puede aumentar. Después, por ejemplo, con respecto a la preferencia, si se declara que un producto es perjudicial para la salud, y está informado por organismos internacionales, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, entonces el consumo de ese producto puede bajar justamente por un tema de preferencia. Entonces, en estos casos, por una moda, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. En el caso de la preferencia negativa se va a desplazar hacia la izquierda. Bueno, y después por último las expectativas futuras. Las expectativas futuras es, por ejemplo, si creo que va a faltar el aceite, es probable que aumente la demanda de aceite porque la gente tiene miedo de quedarse sin aceite. Bueno, entonces, ¿cómo es la curva de la demanda? Bueno, acá tenemos en la franja izquierda, en el eje izquierdo, hacia la izquierda, o sea, vertical tenemos a los precios y horizontal las cantidades. Entonces, ¿cómo se comporta la demanda? Si voy a demandar 10 unidades y el precio está a 5 pesos, voy a demandar 20 unidades y el precio está a 4 pesos y así. Sí. Entonces la curva de la demanda es de izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo. Esa es la curva de la demanda. Bueno, ¿esto me indica algo? No, lo único que me está indicando es un potencial. Me está indicando de que la persona puede llegar a consumir esa cantidad de bienes a ese precio, pero es un potencial, es un deseo. No estoy segura si eso va a ocurrir en realidad, porque para poder saber cuántas cantidades de bienes se vendieron a ese precio es necesario que también tenga en cuenta el otro lado del mostrador, o sea, que también tenga en cuenta a la demanda, a la oferta. Entonces, cuando se cruzan la oferta y la demanda, me indican lo que es un punto de equilibrio. Y me dan las cantidades que efectivamente se han de vender y que efectivamente se han de consumir, porque estoy buscando lo que es el punto de equilibrio. Entonces, las determinantes, ahora vamos a decir cuándo se modifican las determinantes de la demanda. Por ejemplo, con el precio no se modifica el riel, o sea, no se modifica la curva de la demanda, se mantiene en el mismo lugar, o sea, puede subir o bajar, pero se mantiene como si fuera una vía de un tren y el tren corre siempre sobre el mismo carril. Puede subir o puede bajar. Después, pero sí, sí se modifican, si el precio se mantiene de la misma manera, pero se modifican las demás determinantes, entonces el riel sí que se va a trasladar del lugar. Por ejemplo, si se modifica el precio y se traslada, entonces entonces vamos a volver. Si se modifica el precio, se va a trasladar dentro de la misma recta, como si fuera un riel, desde arriba hacia abajo, pero no se modifica la curva de la demanda. Entonces la curva se va a desplazar desde la derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Bueno, y después ahora tenemos las cantidades demandadas.
Las cantidades demandadas son las cantidades que el consumidor necesita y tiene el poder adquisitivo para comprarlas. No solo tiene que estar dispuesto a comprar un producto, sino que también tiene poder adquisitivo para hacerlo. Bueno, pero esto estaba en el principio. ¿Qué son las cantidades demandadas? Son las cantidades de productos que el consumidor necesita y está dispuesto a comprar porque tiene poder adquisitivo para hacerlo. Pues si no, no podemos configurar lo que es una demanda. Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a analizar una de las determinantes. Se aumenta el poder adquisitivo de los consumidores. Entonces, el precio va a ser el mismo, pero al aumentar el poder adquisitivo de los consumidores, se va a trasladar el riel, se va a trasladar la curva de la demanda hacia la derecha, porque van a requerir más cantidades. Entonces, el precio solo lo que va a hacer es correrse dentro del mismo riel. O sea, lo que pasa es lo siguiente, que como va a haber más demanda, entonces es como que trae como consecuencia que baje la oferta. Y si baja la oferta, trae como consecuencia que lo que cambia es el punto de equilibrio, porque van a pedir más cantidades y el precio va a ser el mismo, entonces se modifica el punto de equilibrio y también puede haber una modificación en el precio, en el sentido de que cuanto más, la ley de la oferta y la demanda es que cuanto más cantidades se demandan, traen como consecuencia que va a haber que se aumenta el precio. Bueno, después también tenemos, si antes querían 10 unidades, y ahora quieren 20 unidades, aquí a 5 pesos. Entonces va a haber más demanda y el precio sigue siendo el mismo. El consumidor va a demandar más unidades. Se corre el riel completo. Se corre la curva de la demanda porque se modifica. Lo que sucede es lo siguiente, que por ejemplo, ves acá se corrió. Quería 20 y ahora quiero 30. Quiero 30 unidades. Bueno, entonces el precio va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo 4 pesos. Lo que pasa es que lo que se modifica es el riel de la demanda. Bueno, después también por los gustos y preferencias. Gustos y preferencias. Si el consumidor tiene la necesidad de una campera que se pone de moda y tiene el dinero para hacerlo, entonces eso también va a hacer que se corra el riel, que se corra la curva de la demanda. O también puede suceder de que se declare perjudicial algún producto por la Organización Mundial de la Salud, entonces se va a correr, pero se va a correr la curva de la demanda hacia la izquierda. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son el circuito económico, o sea, el circuito de los factores de producción. Bueno, y para poder hablar de los circuitos de los factores de producción tenemos que hablar de los agentes. Entonces tenemos los agentes económicos. ¿Cuáles son los 3 agentes económicos? Son las familias, las empresas y el Estado. ¿Qué es la familia? ¿Qué considera la economía familia? Bueno, son aquellas, ¿qué son los agentes económicos? Son las personas que deciden dentro de lo que es la economía. Bueno, ¿qué son las familias? Bueno, la familia es cualquier grupo de personas, o sea, familia significa cualquier grupo de personas que viven bajo el mismo techo, comparten gastos y también comparten decisiones. La familia es considerada, comparten gastos y comparten decisiones. La familia es considerada una unidad de consumo. Unidad de consumo, ¿por qué? Porque comparten gastos y comparten decisiones. ¿Qué es la empresa? Bueno, la empresa es una organización la empresa es una organización. La empresa es la organización de una actividad económica con un determinado fin. Entonces, la empresa se da cuando hay una organización de una actividad económica con un determinado fin. Una empresa puede ser unipersonal. Lo importante es que esté organizada para la consecución de un fin, y ese fin tiene que ser la obtención de un beneficio. Un trabajo en relación de dependencia, a un trabajo en relación de dependencia no es considerado, un trabajo en relación de dependencia no es considerado empresa, porque tiene que ser, para que sea empresa, tiene que ser por cuenta propia. Bueno, después, el Estado. ¿Qué es el Estado? Es la sociedad jurídicamente organizada. O sea, el Estado es el representante jurídico de la sociedad. Entonces, los agentes económicos son 3. Es la familia, el Estado y familia, Estado y familia, Estado. Tenemos a la familia, tenemos al Estado y tenemos a
familia, Estado y otra más. ¡Ay, Dios! Familia, Estado y empresa. ¿Y cuáles son los factores de producción? Los factores de producción son la tierra, el trabajo y el capital. ¿Qué es la tierra? La tierra es el piso. Es todo, o sea, la tierra, ¿qué es? Es todo lo que está adherido al piso. Y que tiene disponibilidad, o sea, que está puesto en disponibilidad de la producción, puesta a disponibilidad de la producción. Puede ser, por ejemplo, puesta a disponibilidad del proceso productivo, al servicio del proceso productivo. Entonces, ¿qué es la tierra? La tierra es todo lo que está, entonces, la tierra es todo lo que está adherido al piso y que se pone a disposición del proceso productivo, está a disponibilidad del proceso productivo. Entonces, la tierra puede tratarse de una extracción de recursos naturales, como también puede tratarse de una locación. Por ejemplo, es considerado tierra un local alquilado en el centro, o es considerado tierra el edificio donde está la planta, una planta industrial. Eso es considerado tierra. También es considerado tierra, obviamente, el campo. Pero ¿qué pasa? Un campo no va a funcionar por la tierra sola, o sea, para que se produzca, para que haya un proceso productivo, es necesario que la tierra, el factor tierra, esté acompañado del factor trabajo y del factor capital, porque la tierra sola por sí sola no produce, sino que es un factor más. Por eso es necesario para el proceso productivo que haya una combinación de todos los factores. Lo que sucede es lo siguiente, que hay que decir algo importante, que la tierra, el beneficio que da la tierra es la renta. Bien. Entonces, para que haya tierra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser todo lo que está adherido al suelo. Puede tratarse de un recurso que se explote, como por ejemplo es considerado tierra el petróleo, es considerado tierra las naranjas. O también podemos hablar de tierra cuando nos referimos a un lugar geográfico, por ejemplo el local ubicado en el centro. Bueno, después, ¿qué es el trabajo? Bueno, el trabajo es el esfuerzo humano, ya sea físico o intelectual, puesto al servicio de el proceso productivo. Eso es tierra. Y después, ¿qué es el capital? Bueno, el capital es un conjunto de bienes, de bienes puestos al servicio del proceso productivo. Por ejemplo, capital es todo lo que no es trabajo y no es tierra. Entonces, capital son las maquinarias, es el stock, son las mercaderías, son los insumos, es la plata en el banco, esto son las maquinarias, bueno, es el dinero en general, es todo lo que se pone al servicio del proceso productivo. Entonces, ¿cuáles son los factores de producción clásicos? Tierra, trabajo y capital. Bueno, y ahora tenemos cómo es el circuito económico, que es el proceso productivo. Bueno, el circuito económico tenemos el mercado de bienes y tenemos el mercado de bienes y servicios y tenemos el mercado de trabajo. Después tenemos cuáles son los actores. Tenemos por un lado las empresas, por otro lado tenemos a las familias y en el centro tenemos al Estado. Y todos se interrelacionan con flujos reales, o sea, a través de flujos reales y de flujos financieros. Bueno, los flujos reales, las familias demandan al mercado de bienes y servicios. Las empresas ofertan al mercado de bienes y servicios, obviamente bienes y servicios. Las familias le pagan, ese es un flujo financiero, dinero a cambio de lo que demandan. Y las empresas reciben ese dinero por parte de las familias que pasan por el mercado. Y después es viceversa, pero para que este circuito quede incompleto, porque las familias de dónde tienen los recursos para poder comprar los bienes y servicios. Bueno, entonces las familias ofrecen su fuerza de trabajo en el mercado laboral y las empresas demandan ese trabajo y pagan un sueldo, que eso es un flujo financiero, a las familias que reciben ese dinero, que a su vez lo gastan. Bueno, y ahora también pasa cómo es la relación con el Estado. Bueno, el Estado, ¿qué hace? El Estado, ¿qué hace? Demanda tanto, el Estado demanda tanto de las familias como de las empresas. De las familias puede demandar trabajo y de las empresas
puede mandar bienes y servicios. ¿Qué hace el Estado? A su vez paga sueldos por un lado y por el otro lado paga por esos bienes y servicios. Y a su vez las familias pagan impuestos y no reciben nada, salvo indirectamente. Y las empresas también pagan impuestos y pueden llegar a recibir de parte del Estado subsidios económicos, pueden llegar a recibir becas, pueden llegar a recibir jubilaciones o servicios en general como defensa, educación, etcétera, que es a cambio de sus impuestos, de todos los impuestos que están pagando. Bien. Después, esos determinan los flujos reales. Bueno, ahora tenemos que decir qué es lo que paga. Bueno, ¿cómo se paga el trabajo? Bueno, el trabajo se paga ¿qué es cuál es la contraprestación del trabajo? El salario, la remuneración, retribución, puede ser contraprestación, trueque, tiene varios nombres. Después la tierra, ¿qué es lo que paga? Paga renta. Es el pago por la utilización de la tierra. Después, esa es la renta que da la tierra. Y después el capital que nos paga. Nos paga intereses, porque el dinero es considerado un bien más y el precio del dinero es el interés. O también puede pagar dividendos cuando son las ganancias que se redistribuyen de una empresa. Bueno, una persona puede, dentro del circuito productivo, puede participar en varios lugares a la vez. Por ejemplo, puede pertenecer a una familia que consume, como también a su vez puede ser una empresa que ofrece. Entonces puede estar en ambas partes a la vez y, por ejemplo, puede ser una empresa que obtiene dividendos de sus ganancias. Puede ser el dueño de una empresa. Puede ser una familia que consume bienes y servicios, es una familia que consume bienes y servicios y a su vez también puede ser el dueño de una empresa que va a recibir dividendos. Y también puede tratarse de una familia que trabaja en una empresa y que vayan a cobrar un sueldo. Bueno, entonces, después decimos que el flujo real. Bueno, tenemos el flujo real que representa los bienes y servicios reales que se ofrecen y se demandan, así como también el trabajo real que se ofrece y se demanda. Después los flujos financieros son los que representan el intercambio de dinero que se produce, ese flujo que se produce desde las familias hacia el mercado de bienes y servicios que lo recibe el productor y desde las familias que ofrecen su fuerza de trabajo, o sea, que reciben a su vez un dinero. Bueno, ese es el flujo que se maneja. Y también el flujo que va desde tanto de las familias, el flujo financiero que va tanto de las familias como de las empresas y al Estado por el pago de los impuestos y de los servicios. Y el flujo financiero que va desde el Estado, que es el pago de sueldo y el pago de los servicios. O sea, está todo, es una rueda que está completamente interconectada. Bueno, el dinero que va directamente al Estado y no recibe, entonces, el dinero que va directamente al Estado y no recibe ninguna contraprestación a cambio, se llama impuestos. Y lo pagan tanto las familias como la empresa y forman parte de la fuerza coercitiva. Los impuestos son de carácter coercitivo, se tienen que pagar sí o sí, se tienen que pagar sí o sí, no se recibe una contraprestación directa a cambio. En cambio, los servicios son voluntarios. Una persona puede decidir si lo consume o no lo consume y se paga conforme a la cantidad que se consume. Por ejemplo, la luz vamos a pagar los kilowatts consumidos. El gas vamos a pagar la cantidad de gas que hemos consumido. No sé cómo es la medida del gas. Y podemos decidir cortar el gas, no pagarlo y no vamos a pagar ese impuesto. Esa es la diferencia entre el servicio y el impuesto. Que uno es coercitivo, se tiene que pagar sí o sí, es impuesto por fuerza de la ley, y el otro no. Y bueno, y después también decimos que estos flujos reales y financieros se pueden dar también en las relaciones entre los países, o sea, la relación entre los estados. ¿Y cómo se relacionan los estados? Por importación y exportación. Entonces también se van a dar flujos reales y flujos financieros. Y es así como se comportan los mercados. Bien, listo.
Bueno, ahora vamos a hablar de estructuras de mercado, mercados, estructuras. Bueno, tenemos cuando hablamos de mercado, el otro es intervención en la oferta y la demanda. En cambio, ahora cuando hablamos de mercado y hablamos de estructuras, tenemos la estructura del libre mercado y tenemos la economía de planificación central. ¿Cómo es la estructura del libre mercado? Bueno, es un libre juego de la oferta y la demanda. Es un sistema cuya ventaja es que prevalece la libertad, o sea, por eso habla de libre mercado, porque prevalece lo que es la libertad, lo tenés en el título, libre mercado. Entonces se caracteriza porque es un libre juego de oferta y demanda. Entonces, una de las ventajas es que se permite ajustar rápidamente las deficiencias, porque el que pierde, porque si una industria pierde dinero, rápidamente el mercado se da cuenta, se van a dar cuenta y limpia a esas personas porque no les sirve. O sea, la misma persona, o sea, si es ineficiente, es una empresa, entonces se ajustan, entonces es un mercado de libre oferta que permite ajustar rápidamente las deficiencias. ¿Por qué? Porque si un productor no puede llegar al punto de equilibrio, o sea, si un productor no puede llegar a ofrecer en el mercado, ser competente, o sea, ser competitivo y poder ofrecer en el mercado un producto y ajustar los costos como para que ese producto le sea también rentable, entonces rápidamente se tiene que retirar del mercado porque no lo va a vender. Entonces, bueno, enseguida el mercado se da cuenta y se elimina a esa persona del mercado porque no puede llegar a los precios mínimos. Bueno, después dice que en este mercado lo que tiene, que si bien es libre, no todos ganan. No todos ganan. Y bueno, entonces algunos que se dan cuenta que no pueden cumplir con que no pueden llegar al precio de equilibrio, que tienen que poner un poco más, entonces esas personas tienen que cerrar o dedicarse a otra cosa. Y después, bueno, tenemos esa ley de las ventajas comparativas que empieza por Adam Smith y dice que cada país debe dedicarse a lo que es competente, a lo que tiene una ventaja comparativa según David Ricardo. Bueno, después tenemos el mercado, no tenemos el mercado, la economía de planificación central. Bueno, esta economía es una economía típica de los países comunistas. El problema que se nos presenta el problema que se nos presenta con esta economía de planificación central es que no hay libertad. O sea, este sistema para poder funcionar es necesario coartar la libertad, porque el Estado fija los precios máximos, los precios mínimos, y también fija las actividades de las personas. El Estado determina quién se tiene que dedicar a qué. Por más que yo quiera hacer música, me dice tenés que ser médica. Por más que yo quiera ser maestra, me dice tenés que ser operaria. Y determina, entonces no me frena la libertad. Bueno, entonces después decimos que es una economía que está totalmente controlada, entonces como está controlada por el Estado, no hay un libre juego de oferta y demanda. Los productores deben, eso es importante, que los productores deben producir lo que el Estado les diga y la cantidad que el Estado les diga. Entonces, ¿qué pasa? No hay propietarios porque todos cobran un sueldo. Entonces nadie percibe ganancias. El Estado, entonces nadie percibe ganancias, todos cobran un sueldo. El Estado lo que me garantiza es la supervivencia de estas personas. Este sistema fracasó en el mundo justamente por la falta de libertad. Hay que hacer lo que el Estado necesita, no hay libertad de elección. Y por otro lado también fracasó porque económicamente tardan hasta más de 30 años en darse cuenta en dónde son ineficientes, porque como no hay precios, o sea, como no hay libre juego de oferta y demanda, no hay propietarios, solo todos empleados, entonces bueno, durante mucho tiempo produjeron autos horribles que funcionaban muy mal, pero no se daban cuenta dónde estaba la deficiencia y cómo retirarlos del mercado. Además, por otro lado, no sabían cuánto costaban, porque todos eran empleados del Estado y el Estado era el que repartía los recursos. Y sin hablar de lo que son
sin que digamos tampoco lo que son la corrupción, que también ocurría, ¿no? Bueno, después tenemos las formas del mercado. Tenemos, en un extremo tenemos el sistema de competencia perfecta, que lo más parecido son las commodities, tenemos libertad de oferta y de demanda, libre competencia, libre ingreso de jugadores, o sea, libre cantidad de oferentes de oferentes y de demandantes. Se pueden ofrecer las cantidades que se quieran a los se pueden ofrecer las cantidades que se quieran. La información es conocida por todos y nadie puede influenciar en la determinación del precio. Y nadie puede manipular este mercado y tiene un alto grado de eficiencia. Bueno, y después tenemos en el otro extremo, tenemos en los monopolios, el mercado monopólico. Bueno, este mercado, el mercado monopólico, tiene un solo oferente. Tiene un solo oferente que es el que determina las cantidades que va a vender y a los precios que se va a vender, porque no tiene competencia. Y después, digamos que del centro a la derecha, del centro hacia la derecha, o sea, más tendiendo hacia lo que es el sistema más tendiendo al monopolio que al libre juego de oferta y la demanda, es un sistema mixto que vendría a ser el oligopolio. El oligopolio se da cuando hay pocos oferentes. Bueno, pero el oligopolio puede determinar una forma. Si hay pocos oferentes, pero cumple con las normas del mercado, no pasa nada, es legal. El problema es cuando hay pocos oferentes y la competencia es amañada. La competencia amañada es que se ponen entre los pocos oferentes, se ponen de acuerdo para determinar un precio o se ponen de acuerdo para las cantidades que van a querer vender. Entonces fijan el precio, bueno, y eso no es lo ideal. Bueno, entonces después vuelven otra vez a decir que los commodities es el sistema de competencia que más es el sistema que más se acerca al libre mercado puro, en estado puro, ¿no? Y es el que más fácil se llega a un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, porque logran un mercado de competencia perfecta. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que decir acá? Bueno, que se ajustan, ¿qué pasa con este mercado? Se ajustan rápidamente las deficiencias, porque a la persona hay libertad, ajusta rápidamente las deficiencias, porque la persona que pierde, o sea que es ineficiencia en su producción, se quiebra y se tiene que retirar del mercado. Entonces es como que el mercado es como si fuera una escoba que barre a todo lo que no cumple con los parámetros, ¿no? De que fijar ese precio para llegar al punto de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? No todos ganan en este mercado y algunos se tienen que retirar. Entonces, bueno, se tiene que dedicar a lo que es más eficiente. En cambio, el de planificación central es totalmente diferente. Es un sistema de los países comunistas, no hay libertad, se coarta la libertad, no hay libre juego de oferta y la demanda, el Estado establece qué tienen que producir, cuántas cantidades tienen que producir, al precio que se tienen que vender. Entonces ahí, ¿qué pasa? Asegura la subsistencia de las personas, pero todos cobran sueldo, nadie es propietario, nadie tiene un interés en que ese bien se produzca mejor, por ejemplo. Además, este es un sistema que es a punta de pistola. Entonces, ¿qué pasa? No hay libertad de elección. Uno no puede elegir a qué se tiene que dedicar porque tiene que hacer lo que dice el Estado. Fue económicamente pésimo, fue un sistema totalmente deficiente y tardaba mucho tiempo en darse cuenta de la deficiencia, porque como todo pertenecía al Estado no había un precio, como tampoco había un costos. Entonces es como que fue algo muy eficiente, muy deficiente. Y bueno, y después también tenemos que los oligopolios, que habíamos dicho antes que los oligopolios, si es solamente una cantidad de vendedores, pero cumple con las normas del mercado y no influencian en el precio, entonces está bien, porque pasa que hay muchos productos que hay poca gente que los ofrece y no pueden todos ser tanta cantidad como un commodity. Pero se pueden producir deformaciones y las deformaciones de los mercados son los oligopolios. Bueno, ahora vamos a otra vez, para terminar de asegurar esto, cuáles son los requisitos del mercado de competencia perfecta. El mercado de competencia perfecta tiene que haber un gran número de oferentes, que son los vendedores, tiene que haber un gran número de vendedores. Los suficientes, entonces tiene que haber un gran número de vendedores, tiene que haber de oferentes, tiene que haber el número suficiente para que ninguno de ellos pueda influenciar en la determinación del precio en el mercado.
Después, tiene que haber gran número de compradores y lo mismo, lo suficiente para que ninguno pueda hacer fuerza o sea, pueda interferir en el mercado. Los productos tienen que ser homogéneos. Los productos tienen que ser homogéneos, o sea que tiene que dar lo mismo llevar cualquiera. Después, la información debe ser accesible para todos. Bueno, por ejemplo, la soja es un commodity que cotiza en las bolsas mundiales, o sea, el precio fijado por la bolsa, y hay que venderlo por lo que dice el mercado, porque es un commodity. Y después también tenemos que también se rige por la ley del mercado. Por ejemplo, si al sojero, ¿qué le interesa? Le interesa que suba el precio de la soja y le interesa también que suba el precio del dólar, porque si sube el precio de la soja y el dólar va a ganar más. Bueno, después puede suceder que especulen, por ejemplo, guardándolos, no poniendo en el mercado sus productos y guardándolos en silos. Bueno, después también otra de las cosas que puede suceder es que haya escasez. Por ejemplo, que la escasez es un factor que hace que el precio aumente. Por ejemplo, si hubo una mala cosecha en Norteamérica, sabemos que dentro de 6 meses el precio de nuestras hojas, si tuvimos un buen momento, va a subir. Entonces, bueno, esas son informaciones que se manejan y es por eso es necesario que la información sea conocida por todos. Bien, ahora habla de lo que es un resumen, o sea, como que vamos a hacer un resumen de lo que es el mercado de competencia perfecta. Bueno, entonces hay una libre entrada y salida de jugadores. No hay barreras por esta libre entrada porque también es un libre juego de oferta y demanda y libre competencia, ¿no? Cualquiera puede vender y puede comprar las cantidades que quiera. Recién ahí funciona como corresponde el juego de la oferta y la demanda. O sea, cualquiera puede entrar, vender y comprar las cantidades que quiera. Lo que pasa es que el precio donde se fija en la bolsa, que es donde se establece el punto de equilibrio. Bueno, después también decimos que a la libertad de entrar es commodity, pero después también hay otro tipo de mercados que no son commodity porque tienen barreras, que son, por ejemplo, barreras legales. Por ejemplo, una patente de patentes. Por ejemplo, una patente de dimensión es una barrera legal, registros, etcétera. Bueno, que es ahora está hablando de otro tema que es el ceteris paribus. Bueno, entonces, ¿qué es el ceteris paribus? Bueno, es una ficción donde dice que se establece un modelo siempre y cuando las demás determinantes permanezcan sin modificar. O sea, cuando solo se modifica el precio. Tenemos que decir que un modelo es una simplificación de la realidad para que permite estudiarla. Por ejemplo, porque tenemos una cosa que el comportamiento de un mercado depende de un montón de factores. Entonces por eso tenemos que decir que si queremos estudiar el precio, lo establecemos que el precio sube y baja si se establece el principio de ceteris paribus que dice que las demás variantes permanecen estables. Bueno, permanece igual, pero en realidad eso no va a ocurrir nunca. Y bueno, ¿y cuáles son las determinantes? Bueno, tenemos las determinantes de la demanda. ¿Cuáles son? El precio de los productos relacionados, los gustos y preferencias, los ingresos de los consumidores y las expectativas de futuro. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta? Bueno, los determinantes de la oferta también son el precio de las materias primas, el precio de los relacionados, de los productos relacionados, la tecnología y las expectativas de futuro. Esas son. Bueno, después el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es un lugar. ¿Qué es el mercado? Bueno, el mercado es un lugar que puede ser físico o virtual donde interactúan, en donde se produce el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, ¿cuál es el mercado de la competencia perfecta? Para hacer un repaso. El mercado de la competencia perfecta son en nuestra realidad son las commodities. ¿Y qué hay ahí? Hay un libre juego de entrada y de salida de jugadores. Se puede entre y sale que pueden comprar y vender las cantidades que quieren. Los productos tienen que ser homogéneos. Ninguno puede influir en el precio. No puede influir en el mercado. La información tiene que ser conocida por todos y un gran número de compradores y gran número de vendedores, por eso libre juego
Bueno, y ahora las estructuras del mercado. Bueno, las estructuras del mercado tenemos el libre mercado y tenemos el mercado monopólico. En el centro, un poco más, centro a la derecha, tenemos a los oligopolios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El monopolio hay un solo vendedor. Y las fuerzas del mercado son, después hay una cosa importante. ¿Qué pasa con la fuerza del mercado? Esto es una cosa lógica, el empresario siempre va a tender a ser monopólico, a tener el control de todo el mercado. Entonces por eso es necesario que el Estado regule leyes antimonopólicas. Y después tenemos el oligopolio, que son pocos vendedores, pero para que se dé una deformación del mercado es necesario que sean pocos vendedores y que estén todos de acuerdo, que es la competencia amañada. Después también hay monopolios, por eso la importancia de las leyes para evitar los monopolios, para que haya competencia perfecta y para que los costos sean justos sobre todo, ¿no? Bueno, después tenemos los monopolios naturales. Bueno, los monopolios naturales se establecen por un estudio de mercado específicamente. O sea, cuando cuesta más tener competencia que lo que se ha ofrecido por un solo oferente, entonces bueno, se opta por eso. Y prefiero hablar con ejemplos. Por ejemplo, si quiero hacer una ruta, una autopista, eh, el costo de la autopista es muy alto y generalmente el trazado de la autopista son por los caminos más cortos. O sea, si yo quiero trazar para poder cobrar peaje, quiero tener una competencia, tendría que hacer dos rutas. Y entonces eso va a redituar más costos, más gastos, van a tener que pagar más por peaje cada usuario que opte por una o por otra para el mismo servicio. Lo mismo ocurre con la luz, con el gas, o sea, con todos esos servicios públicos que sí o sí tienen que ser monopólicos, pero porque son monopolios naturales. Y después también otro tipo de monopolio que se nos puede presentar son los monopolios por barreras legales, como por ejemplo Tetra Pak. Son monopolios, son empresas que tienen patente de invención y solo ellos pueden prestarlo en el mercado, salvo que alguien quiera utilizarlos y les va a tener que pagar derechos a ellos y bueno, como les sale más caro, entonces son ellos los que se encargan de tener lo que es el monopolio del Estado. Después los oligopolios. Entonces esto es una pregunta de examen. Para que haya una desviación, para que haya para que haya una deformidad, para que haya una deformidad del mercado, ¿solamente basta con que haya pocos vendedores? No. Es necesario que haya pocos y que todos se pongan de acuerdo y que puedan influir en el precio. Que se pongan de acuerdo en el tipo de productos que van a vender, por ejemplo la calidad, y que se pongan de acuerdo también en el precio. Entonces, bueno, la Secretaría de Defensa del Derecho, de la Secretaría de Defensa de la Competencia es la que se encarga de tomar curso a las demandas administrativas justamente por ese tipo de competencia amañada, por los monopolios, etcétera, y se encarga de colocar multas justamente para la Ley de Defensa de la Competencia. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a curva de la oferta. Bueno, ¿qué es la oferta? La oferta es una relación, es la relación existente entre el precio de los productos y las cantidades que el oferente o sea, las cantidades que el comerciante o el fabricante están dispuestos a ofrecer a ese precio. Desearían ofrecer a ese precio. Bueno, para saber cuánto se vende efectivamente un bien, cuántas cantidades se venden y a qué precio se venden esas cantidades de un bien, es necesario tener la información completa, o sea, tener la información de la oferta y la afirmación de la demanda. Y entonces ese cruce entre la oferta y la demanda, cuando se cruzan la oferta y la demanda, se le denomina punto de equilibrio. Entonces, cuando debemos combinar la oferta, que es la relación existente entre el precio y las cantidades que los vendedores o fabricantes están dispuestos a poner en el mercado a ese precio y a determinados precios y las cantidades que
los compradores están dispuestos a adquirir a ese precio y tienen el poder adquisitivo para hacerlo, o sea que lo pueden pagar. Por lo tanto, la oferta es lo que los vendedores y los fabricantes están dispuestos a poner en el mercado a los distintos precios, o sea, las cantidades que están dispuestos a poner en el mercado a los distintos precios. Bueno, comportamientos de las demandas. Dice que cuanto más caro esté un bien, menos demanda va a haber, y cuanto más barato esté un bien, más demanda va a haber. Comportamientos de la oferta. Cuanto más caro esté un bien, más oferta va a haber, y cuanto más baje un bien, más barato esté un bien, menos oferta va a haber. ¿Por qué? Porque a los oferentes les interesa que el bien suba de precio. Bueno, y después también tenemos que decir una cosa muy importante, que tanto la oferta como la demanda son potenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que son las cantidades que uno está dispuesto a comprar o las cantidades que están dispuestos a ofrecer. Eso no quiere decir que ocurra en la realidad. Bueno, entonces, además, son cantidades ofrecidas o cantidades demandadas, lo que no quiere decir que sean cantidades vendidas. Y tenemos que decir que el comprador siempre va a tratar de comprar más barato, o sea, pagar lo menos posible. Y el vendedor siempre va a intentar de ganar lo máximo posible con la menor cantidad de mercadería, o sea, para tener cada vez más ganancia. Bueno, ahora vamos a los determinantes de la oferta. Bueno, tenemos el precio, después tenemos el precio de la materia prima, después tenemos el precio de los productos relacionados, después tenemos la tecnología y después tenemos las expectativas de futuro. Bueno, el precio. El precio es el valor del mercado. El precio que es el valor del mercado. A mayor precio, o sea, así se comporta la oferta. Mayor precio, mayor cantidad de bienes ofrecidos, de mercaderías ofrecidas. Bueno, ahora decimos que el precio de la materia prima. ¿Cuáles son los factores productivos? Los factores de producción son la materia prima, el trabajo, la mano de obra y el capital. O sea, tierra, trabajo y capital, que es la materia prima. Materia prima, trabajo, mano de obra y capital. Bueno, después decimos, si a un panadero le aumentan, si al panadero le aumentan el precio de la harina, que es la materia prima, entonces eso se va a trasladar al precio, va a aumentar el precio del pan. Después también se tiene en cuenta los gastos de capital, que son, por ejemplo, los impuestos, también traen como consecuencia, por eso se incluye dentro de todo lo que es lo general de la materia prima. Bueno, después tenemos el precio de los productos relacionados. Bueno, también está los productos sustitutos y los productos complementarios también influyen, o sea, la materia prima y está bastante relacionado. Después la tecnología. Bueno, la tecnología es una determinante muy importante, porque ¿qué pasa? Si tengo los mismos recursos, pero puedo aumentar mi producción porque agregué una mejor tecnología, entonces eso me va a traer como consecuencia que pueda producir más cantidades con los mismos gastos, entonces eso es más ganancia. Así que si puedo producir más cantidades con los mismos gastos, quiere decir de que puedo ofrecer más cantidades. Bueno, y después están las expectativas de futuro. Si un panadero tiene como expectativa que va a aumentar el precio del pan, entonces se larga a producir más. Como también puede suceder que tenga como expectativa que va a bajar el precio del pan, entonces se pone a fabricar otra cosa, como por ejemplo facturas. Esas son las expectativas futuras. Bueno, entonces, ¿cómo se comporta la demanda? Bueno, la demanda es una línea inversa a la oferta. Entonces, por ejemplo, porque tenemos que decir que cuanto más alto esté el precio, más van a ser las cantidades ofrecidas. Por ejemplo, si tenemos un precio, si ofrecemos a 5 pesos, 5 unidades, 50 unidades, entonces, bueno, vamos a ofrecer 50 unidades, 5 pesos, 40 unidades a 4 pesos, y así, hasta una unidad a 10 pesos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio cuando se unen la oferta y la demanda? Bueno, ahora qué dice, por ejemplo, si se venden 30 unidades a 3 pesos, ahí tenemos el punto de equilibrio. Cuando en el cuadro la curva de la demanda, con la curva de la demanda sola no puedo saber qué es lo que verdaderamente se vendió.
sino solamente puedo saber qué es lo que la gente está dispuesta a consumir con a ese precio y que tienen el dinero para hacerlo. O sea, siempre, lo habíamos dicho ya antes, que siempre los cuadros lo que me muestran es una tendencia, lo que la gente está dispuesta a consumir. Bueno, y después lo mismo pasa con la curva de la oferta, es lo que los oferentes están dispuestos a poner en el mercado en esas cantidades y a ese precio. Eso es importante, las cantidades y el precio. Bueno, por ejemplo, si un bien vale 1 peso, van a ofrecer 10 unidades, pero si un bien vale 5 pesos, van a ofrecer, y la demanda van a ser, esto es importante, si un bien vale 1 peso, van a ofrecer 10 unidades. Pero si bien vale 1 peso, que está muy barato, los demandantes van a querer comprar 50 unidades. Entonces ahí se produce un desequilibrio. ¿Qué pasa? Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda porque hay una escasez de 40 unidades. Entonces de esas 40 unidades, si los demandantes quieren seguir comprándola, entonces van a tener que pagarla más cara. Entonces el punto de equilibrio por esas unidades se va a encontrar en 30. Ahí es donde, entonces, el precio, solamente si es por una cuestión de precio, entonces el precio se va a mover dentro del mismo riel hasta llegar al punto de equilibrio, que es donde se chocan la oferta y la demanda. Después también tenemos que decir dónde confluyen la oferta y la demanda. Después tenemos que decir que un mercado, las fuerzas del mercado están en constante movimiento. Pero siempre las fuerzas tienden al equilibrio, porque lo que se busca es cerrar el negocio, ¿no? Entonces siempre se tiende al equilibrio. Si aumentan, entonces esto otra vez, si aumentan los ingresos del consumidor, entonces la curva de la demanda se va a correr. Esto es importante, si aumentan los ingresos del consumidor, la curva de la demanda se va a correr hacia la derecha, pero la curva de la oferta va a permanecer en el mismo lugar, no se va a correr. Lo que pasa es lo siguiente, que lo que sí se va a correr es se va a correr el precio. Va a aumentar el precio porque va a aumentar el precio porque se va a buscar un nuevo punto de equilibrio, porque justamente por las leyes de la oferta y la demanda, que decimos que si hay más cantidades demandadas, entonces aumenta el precio. Entonces aumenta el precio, se corre dentro del mismo riel, no se corre el riel completo, sino que solamente se corre el precio. Eso va a ser porque el precio va a ser más caro. Bueno, pero si después se modifica algunos de los determinantes de la oferta, entonces sí se puede correr el riel completo. Por ejemplo, la tecnología, el precio de las materias primas, el precio de los productos relacionados, las expectativas de futuro. Entonces, materias primas, precio, materias primas, productos relacionados, tecnología, expectativas de futuro. Y después, bueno, es una cuestión de llegar a lo que es un nuevo equilibrio. Ahora vamos al punto número 6 de la bolilla de la unidad 2, que es mercados, estructuras. Bueno, los mercados y las estructuras está relacionado con los precios máximos y los precios mínimos. Después, bueno, pero eso viene después. Bueno, lo que pasa es que, bueno, vamos a decirlo igual. Los precios máximos, el Estado cuando necesita, los precios máximos es una herramienta que utiliza el Estado cuando necesita proteger a los consumidores. Entonces establece unos precios que le establece un techo a los precios, que por encima de ese precio los productores no pueden vender. Y digamos que cuando estamos en un sistema de economía de mercado, estas medidas del Estado deben ser excepcionales y se tienen que referir a productos puntuales. Bueno, después también puede suceder, en cambio, si se trata de una economía de planificación central, como por ejemplo las economías de los países comunistas, entonces, bueno, es el Estado el que fija todos los precios, el que determina los precios máximos, los precios mínimos, que determina las cantidades, que determina lo que la gente tiene que hacer. Entonces, bueno, en esas economías de planificación central, evidentemente que no existe lo que es el libre juego de la oferta y la demanda. Bueno, acá vendría a ser como un repaso de lo que venimos viendo para poder seguir avanzando con la materia. Bueno, decimos que los agentes económicos son las familias, que es comunidad de consumo, las empresas y el Estado.
¿Qué hacen ellos? Bueno, lo que estudia la economía es cómo las personas toman decisiones para satisfacer las necesidades que son ilimitadas con los bienes que son escasos. Bueno, y que cada uno, o sea, es muy importante esto porque cada uno actúa en su propio beneficio. Entonces, ¿qué pasa? El empresario siempre quiere ganar más y los consumidores siempre quieren pagar menos. Entonces, cuando se encuentran la oferta y la demanda, se produce lo que se llama punto de equilibrio. Es el empresario y el consumidor que se ponen de acuerdo con respecto a esas cantidades, a ese precio. Y después tenemos que decir que son modelos de la realidad, o sea, porque esto en la realidad no ocurre. Generalmente, bueno, los mercados tienen la tendencia hacia ir hacia el punto de equilibrio, pero están en constante movimiento. Lo que pasa es que estamos haciendo todos estos cuadros para poder estudiarlos más que nada. Digamos que el mercado de competencia perfecta es el que determina el libre juego de la oferta y la demanda. Y digamos que en la realidad el mercado que más se acerca al mercado de competencia perfecta es el mercado de los commodities, que tiene muchas características. Primero, hay una libertad en la cantidad. Cualquiera puede vender, cualquiera puede comprar. En los commodities, cualquiera puede vender, cualquiera puede comprar, se puede ofrecer las cantidades que se desee. El precio y la información del producto es conocido por todos, sí, y después digamos que es lo que se acerca más al sistema capitalista puro, ¿por qué? Porque en este mercado ocurre el libre juego de la oferta y la demanda. Después, una cosa muy importante, que nadie puede influir en el precio y que la competencia, esto es más importante que nada, la competencia es abierta. Entonces, ¿cuál es? Libre cantidad, libre cantidad de jugadores, o sea, oferta y demanda, libre oferta y libre demanda. Pueden entrar todos los que quieran, se pueden ofrecer todas las cantidades que quieran. Los productos son homogéneos, la información es conocida por todos, o sea, todos saben que ese producto, esa característica, está ese precio y es conocido por todos. Después se produce el libre juego de la oferta y la demanda. La competencia es abierta. O sea, uno si quiere ofrecerlo a 5 centavos lo ofrece, pero es abierta la competencia. Y nadie puede influir en el precio. Y por eso los productos no se diferencian entre sí. Libre cantidad quiere decir que son productos homogéneos, son todos iguales, da lo mismo comprar en Francia acá porque todo tiene el mismo precio. Bueno, ahora sí vamos a ver los precios máximos. Bueno, los precios máximos en una economía de mercado, donde la oferta y la demanda son libres, estamos dentro de una economía de mercado, la oferta y demanda son libres, pero ¿qué pasa? Hay determinados productos que a los estados les interesa proteger a los consumidores. Por ejemplo, la nafta. Al estado le interesa que la nafta no esté más allá de un determinado precio, que no pase de tal precio. Entonces, por eso pone un techo, pone un precio máximo. Pero ¿qué pasa? A una pregunta de examen, ¿qué pasa si ese precio máximo que puso está por encima del punto de equilibrio? Por ejemplo, la nafta está a 30 pesos y el Estado pone el tope máximo en 50. No pasa nada porque ya el mercado solo se encarga de regular, ya se está cumpliendo con el tope máximo. Entonces ese efecto es nulo. Pero ¿qué pasa si el precio máximo está por debajo del punto de equilibrio? Bueno, entonces ahí lo que se puede producir es una escasez. ¿Por qué se puede producir una escasez? Bueno, porque cuando el producto está por debajo del punto de equilibrio, entonces al oferente, está bien, vamos a cumplir con la norma, pero a mí no me interesa ofrecer estas cantidades a este precio, sino que voy a tener que ofrecer menos. Y también cómo se comporta el mercado. Los compradores, al ver que el precio bajó, van a querer comprar más. Entonces se va a producir una situación de desequilibrio en el mercado, que esto se llama escasez. Va a haber escasez en el mercado. La escasez genera un mercado negro, o sea, un mercado paralelo. ¿Por qué? Porque la gente va a querer comprar esas cantidades porque las necesita. Lo que pasa es que no están en el mercado, digamos, legal. Entonces van a ir al mercado negro a comprarlas al precio que el oferente las quiere vender. Eso es lo que pasa. Van a querer, o sea, porque dice que los consumidores van a tener la misma o más intención de vender, pero los vendedores van a querer vender menos porque bajó el precio. Entonces hay una situación de escasez. El Estado pone precios máximos.
en situaciones, esto también lo habíamos dicho, que lo pone en situaciones puntuales, cuando los precios están demasiado altos. Pero el problema que genera este tipo de políticas son los mercados negros. ¿Por qué? Porque la demanda, existe lo que es, esto no lo sabía, pero existe lo que es una demanda insatisfecha. Entonces el mercado, por lo tanto, el libre mercado es mucho más eficiente que la fijación de precios máximos o de precios mínimos, ¿no? Bueno, después, entonces, eso es lo que habíamos dicho con el efecto que produce es la escasez. Bueno, después también tenemos precios mínimos. Bueno, ahora también estamos dentro de una economía de libre mercado, también nos vamos a referir a que sean, que se trate de productos determinados en situaciones puntuales y por un tiempo limitado. En este caso, a los que decide proteger el Estado no es a los consumidores, sino que es a los productores. Entonces, se da en situaciones puntuales donde ponen un piso, que no se puede vender por debajo de ese piso. Esos son un precio mínimo. Esto ocurre generalmente en los productos estacionales, cuando hay sobreproducción. Por ejemplo, en el caso de las peras, tenemos muchas peras y entonces, ¿qué pasa? Al haber tantas peras, al productor le cuesta más contratar a alguien para que las saque, para que las guarde, para que las traslade, que lo que sale venderlas. Entonces, por eso el Estado coloca un precio mínimo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al aumentar el precio, entonces el oferente va a querer ofrecer más y el comprador va a querer comprar menos. Entonces ahí se produce una situación que se llama excedente. Si el precio, bueno, y después cuando es el efecto nulo, cuando se pone un precio por encima si se pone un precio mínimo, si se pone por debajo del precio que se está vendiendo en el mercado, el efecto es nulo. A ver, pero si el precio de equilibrio está en 20 pesos y se venden a 30, tampoco pasa nada. Porque a ver, entonces el Estado pone un precio mínimo. Estas peras no se pueden vender a menos de 20 pesos. Pero si el precio de equilibrio ya está en 20 pesos, no pasa nada si se venden a 30. Tampoco pasa nada si se cumple el requisito, porque se cumple el requisito de respetar el piso, que es de 10. Ajá. Bueno, entonces vamos a volver otra vez a esto porque está un poco más complicado. Bueno, precio mínimo. El Estado pone un piso de 10 pesos. ¿Qué pasa si ese bien se vende a 20? No pasa nada. Se vende a 20, ganó más el productor nada más. Porque ya se está cumpliendo con el mínimo indispensable, que son 10 pesos. Pero si no se puede vender a 5 porque se tiene que vender a 10. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? El productor ofrece más cantidades y el comprador no está dispuesto a comprar tantas. Entonces ahí lo que se produce en ese mercado es una situación de excedente. Y lo más complicado es cuando son productos perecederos. Entonces hay desequilibrio, hay excedente de la oferta. Bueno, después dice, la curva es la misma. El excedente de la oferta, que no se modifica, la curva es la misma. Lo que pasa es que como sube el precio, van a querer vender más unidades. Solo cambia el precio y la curva sube y baja dentro del mismo riel. Si está más caro, voy a querer vender más, entonces digamos que sube. La pendiente es hacia arriba. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos analizando oferta y demanda y que son intenciones. Bueno, los precios máximos y mínimos. Los precios máximos y mínimos son fijados por el Estado por decreto. Son por un tiempo limitado y por motivos puntuales, que son tanto para proteger al consumidor como para proteger al productor. Producen efectos en el mercado. El precio máximo produce el efecto de la escasez y el precio mínimo produce el efecto de el excedente. Bien, son políticas a corto plazo y se dan solo en situaciones excepcionales. Se dan solo en situaciones excepcionales. Bueno, muy bien. Debe suceder que el precio máximo traiga puede suceder que el precio máximo traiga la ruina del productor, el vendedor. ¿Por qué?
porque justamente esto ya lo habíamos dicho, que el sistema de libre mercado se encarga rápidamente de barrer las situaciones que son ineficientes, que no se pueden cumplir, que no se puede cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, bueno, esa persona es probable que no pueda cumplir, o sea, no pueda cumplir, o sea, no pueda, digamos, ser eficiente y ser lo suficientemente eficiente como para poder ser competitivo y llegar a ese punto de equilibrio, llegar a ese precio. Entonces, bueno, es muy probable que esa persona se tenga que retirar del mercado y que se tenga que dedicar a otra cosa. Bueno, entonces también otra situación, cuando se fijan esos precios máximos, también puede suceder que el Estado salga a subsidiar todo eso. Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los subsidios es las tasas UVA. Bueno, después también una de las herramientas, una de las mejores herramientas para combatir justamente, una de las mejores herramientas que tiene el mercado, una de las mejores herramientas que tiene el mercado para bajar los costos es la competencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si hay varias panaderías en el barrio, todos los venden a 30 pesos y sale una panadería a vender a 25, es muy probable que mucha gente se vaya a esa panadería, se trasladen a esa panadería. Entonces, los otros panaderos van perdiendo la clientela, así que se la van a tener que ingeniar para bajar el precio natural que le dice Adam Smith, sus costos, para poder ser más competitivos y poder vender el pan y recuperar a sus clientes. Entonces, ser más competitivo para poder ver, o si no, sino por otro lado, si ven que no pueden bajar, la guerra de precios no es buena para nadie, pero por otro lado, si no pueden bajar los costos como ellos quieren, entonces bueno, se van a tener que dedicar a otra cosa que sean más competentes, más competitivos. Por ejemplo, si no pueden producir el pan a 25 pesos, bueno, van a tener que hacer facturas, bollo o lo que sea. Bueno, y eso también se puede trasladar a nivel de un país. Entonces, ¿cómo puede intervenir el Estado con los precios, con la política de precios en la oferta y la demanda, fijando precios máximos y precios mínimos? Los efectos de los precios máximos es la escasez, los efectos de los precios mínimos es el excedente. Entonces, de la oferta, escasez y excedente de oferta. Para que produzca un efecto tiene que estar por debajo del precio de equilibrio y el otro tiene que estar por encima. Para que produzca un efecto el precio tiene que estar por debajo del precio de equilibrio y debe estar por encima del precio del equilibrio para que produzca un efecto en la economía. Bien,